Buenas noches y buenos goles con Marcos Bernat. ¿Qué tal? Muy buenas, hasta la 1 de la madrugada te vamos a acompañar con este ratito de Radio Deportiva Nocturna, algo menos de 2 horitas que van a servir para trazar el post de un gran día de deporte que teníamos por delante, una de cal y una de arena. Lamentablemente la más importante o la más urgente estaba en el baloncesto. Hemos caído ante Grecia después de una actuación nefasta en tiros libres, es lo que nos ha dejado fuera del Eurobásquet. Estábamos obligados a ganar después de que Georgia no hubiera hecho los deberes este mediodía ante Bosnia. No hemos podido ante la Grecia de Antetokounmpo. Hoy ha sido el último partido de Sergio Scariolo al mando de la selección española de baloncesto. Triste final, no hemos estado a la altura en el Eurobásquet, en el que nos vamos en fase de grupos. En fútbol, hoy iniciábamos el bonito camino al próximo Mundial, primer partido de la fase de clasificación. Jugábamos por primera vez en nuestra historia en Bulgaria, hemos ganado 0-3, acabamos de escuchar en los micrófonos de Miguel Ángel Toribio a los jugadores protagonistas hoy sobre el verde en un partido en el que han anotado Oyarzábal, Cucurella y Mikel Merino. Se acaba de sentar en rueda de prensa el seleccionador nacional Luis de la Fuente, que está atendiendo a los medios de comunicación. Cuando no la rueda de prensa, diciendo que veía a todo el mundo bastante relajado. No sé si incluye en ese todo el mundo el vestuario dentro de lo que ha visto en estos días de concentración. La primera parte ha sido una respuesta tremenda a lo que usted pedía ayer, ¿no? Una motivación máxima, y la segunda ya prácticamente ha sido pasar página y no para casi nada. Antonio, pues normalmente este tipo de partidos ya lo habíamos comentado en el descanso. Se suena fea si no somos capaces de mantener la intensidad y el nivel competitivo. Pues normalmente se suele uno contagiar del rival y al final se convierten en partidos, pero un poco feos. Este ha sido un poco esa historia. Hemos hecho, creo que, un muy buen primer tiempo. El equipo ha estado metido desde el primer momento, con mucha intensidad, con muy buenas combinaciones, con llegadas, con ocasiones. Y en el segundo tiempo, pues, nos ha faltado, pues eso, un poco también algo similar que lo que demandaba ayer, un poco de finura, de frescura, un poquito de intensidad. Pero son situaciones que se dan normalmente en estas alturas de temporada. Seguro que el domingo será otro tipo de partido, seguro que el domingo será otro tipo de encuentro, con otra exigencia, y nuestra respuesta también va a ser diferente. Pero bueno, me hubiera gustado, pues eso, tener un poquito más de continuidad, porque era un motivo además el segundo tiempo, donde se reaparecían Rodrigo y Carva, donde ha debutado Jesús, y queríamos pues realmente tener otro rendimiento acorde a esas circunstancias tan importantes que significaban esos detalles que os he comentado. Вчера предупредихте, че не идвате така отпуснати и отбора да не бъде отпуснат в отговор. Están preguntando a Luis de la Fuente, obviamente difícil traducir lo que está comentando ahora el periodista. Vamos a ver si la respuesta, por supuesto, con la traducción podemos escuchar al seleccionador nacional. Como digo, después de haber empezado con victoria ese primer partido, y ahora sí, pues, hablando en castellano. Sí, pero Alfredo, los jugadores, ya tengo que muchas veces de manera natural, los que hemos jugado al fútbol, sabemos un poco lo que hemos sentido en estas situaciones, que desgraciadamente, lejos de crecer en el rendimiento cuando ves un resultado tan favorable y de ahí tanta diferencia, pues lejos, insisto, de seguir creciendo, normalmente casi te contagias del rival, ¿no? Es un poco la historia del fútbol, lo que nos ha sucedido. Queríamos con los cambios y queríamos reactivar un poquito el partido que veíamos que se estaba parando, y entendíamos que con la incorporación tanto de Rodrigo como de Carva, insisto, pues el ritmo se iba a recuperar, ¿no? Pero pues el partido ha ido por otro lado. En cualquier caso, lo más importante ha sido precisamente esa situación, esa reaparición, los debut, y que, insisto, no ha habido lesiones. Pero el domingo seguro que va a ser otro tipo de encuentro, seguro que sí.
Bueno, hablando Luis de la Fuente del próximo partido, que es el domingo, en el de hoy no ha habido prácticamente color en un partido que en los últimos minutos ha bajado incluso el ritmo. Sigue hablando Luis de la Fuente en sala de prensa. La llegada del regreso de Claudio es una gran noticia. Pues el regreso de Claudio es una gran noticia, pero también es verdad que Solinetti en esa posición ha hecho un primer tiempo extraordinario. Esto es una sana competencia, sí. Se solapan, pueden jugar los dos juntos. ¿Cómo ven? Es una grandísima noticia, Antonio, pero quiero decir que lo único que hace es bueno, pues refrendar en alguna ocasión algún comentario que hice en su momento. Creo que tenemos en muchas posiciones los mejores jugadores del mundo. Hablaba de Rodrigo, que era para mí en su momento, y digo en su momento antes de la lesión y ahora también, ¿no? Pero cuando dije eso, que era el mejor jugador del mundo, y teníamos el segundo mejor del mundo, que es Martín. Tenemos a Fabián sin jugar, está Miquel Merino, que ha dado una lección fantástica de fútbol, Pedri, en fin. Tenemos muchos futbolistas que pueden ocupar diferentes demarcaciones, que tienen un nivel, para mí son de los mejores del mundo, y eso nos hace estar muy satisfechos, muy contentos. Es lo más, yo creo que es lo más importante, fundamentalmente es ver la relación de futbolistas que tenemos y los que se están incorporando, jóvenes que tienen también muchas ganas de seguir triunfando y de hacer camino en esta selección. Eso es una de las mejores noticias, pero lógicamente tenemos que mejorar mucho. Somos muy exigentes este equipo. He repetido en más ocasiones y sé que son insaciables deportivamente y quieren ser un día mejor y mejor y mejor. Y eso es el aspecto también más positivo de este tipo de encuentro que podemos sacar. Sigue compareciendo Luis de la Fuente en esa sala de prensa de Bulgaria. 11-18, continuamos escuchando al seleccionador español. Ha sido un partido soberbio, que ha sido lo mejor. Luego un poco lo que hablábamos ayer sobre los goles. Hombre, la Eurocopa ha sido uno de clásico, montamos el récord de goles y hoy hemos marcado un extremo, un centrocampista y un defensa. Y dije lo de Alzama. Sí. Me refiero a un extremo, un jugador que empezó de extremo. Vale. Sí, pero yo creo que en ese sentido, mira, primero empiezo por esta última, si te parece, Joaquín. Os dije ayer, reitero una vez más, es que no tengo ninguna preocupación. Creo que tenemos grandísimos jugadores para ocupar la posición de delantero centro, de diferentes características. Miquel, Ferran, los que están hoy, Álvaro y otros que tú has citado y que vienen por detrás. Tenemos para jugar de diferentes maneras. Creo que tenemos garantizado esa posición. No tengo ningún problema. Son jugadores muy versátiles. Y totalmente de acuerdo contigo también en que un equipo se construye en base a todas las demarcaciones, a tener un equilibrio en todas ellas. Pero es que tenemos jugadores pues muy brillantes también de incorporaciones de segundas líneas, tanto por la zona central como de las bandas. Cucurella hoy ha hecho un partido fantástico, pero bueno, podía estar Grimaldo, podemos tener a Desvalde, que el hombre está lesionado y tiene que recuperarse, pero en fin, tenemos muchos recursos futbolísticos en todas las demarcaciones y eso nos da tranquilidad y un orgullo del fútbol español. Las cosas se están haciendo especialmente bien, por eso salen tantos futbolistas. Hablaba ahora el seleccionador de Marco Cucurella, que hoy ya ha marcado el segundo gol del partido. Escuchábamos antes, creo que se lo recordaba Miguel Ángel Lara, 7 convocatorias seguidas en la lista, tanto Cucurella como Grimaldo. Otra pregunta para De la Fuente. Lo que ha ocurrido hoy va a decidir lo que va a pasar el domingo. No, es imposible tener planificado eso, Edu, porque los partidos, como el otro día, pueden cambiar, puede haber situaciones que ahora vamos a ver el estado físico de todos los jugadores, que ahora, en este momento, están todos bien, pero vamos a ver, puede haber que tenga algún jugador algún inconveniente. No, uno no se hace ese planteamiento, yo no lo hago desde luego, yo lo que voy es partido a partido, intento equilibrar en la medida que puedo algunos esfuerzos, pero lo que quiero es el próximo domingo sacar el mejor equipo que creemos para poder competir contra Turquía. Es lo que hacemos esa idea. Insisto, hay circunstancias a veces puntuales que te invitan, pues si alguno tiene alguna molestia, pues a intentar protegerles. Eso siempre, la salud siempre prima por encima de cualquier otra consideración. Pero en este caso lo que queremos es tener el mejor equipo posible el domingo para tener posibilidades de ganar a Turquía.
Bueno, la traducción ahora, como está siendo habitual, de las respuestas de Luis de la Fuente, que sigue compareciendo en sala de prensa después de esa victoria 0-3 ante Bulgaria. Recordaba ahora el próximo partido de la selección española, que va a ser el domingo ante Turquía. Usted pudo hacer su táctica a lo máximo que preveía, y ha visto alguna situación en la que ha sido Bulgaria, le ha podido... Sí, nosotros hemos venido a jugar nuestro partido para seguir creciendo y ser un poco mejores cada día, pero sabiendo, como decíamos ayer, que iba a ser un partido difícil. Hemos hecho el primer tiempo, puede parecer que ha sido más sencillo, pero porque hemos hecho un gran primer tiempo. En la medida que hemos estado nosotros más acertados, parecía que las situaciones de juego eran más fáciles. En el segundo tiempo ya nos ha faltado esa fluidez y el partido se ha atascado y ha parecido más complicado, ¿no? Pero fundamentalmente todos los partidos los planteamos dependiendo un poco la idea del plan de juego contra que nos puede crear el rival, pero siempre creado en nuestras fortalezas, que es en ser cada día nosotros un poquito mejores, en seguir creciendo, en potenciar nuestras fortalezas. Eso es lo que tratamos de conseguir siempre, ser un poquito mejores, independientemente del rival que tengamos enfrente. Por cierto, el rival que tendremos enfrente el domingo, que será Turquía, por recordarlo, también ha arrancado ganando su primer partido en esta andadura, en esta clasificación al Mundial. Ha ganado 2-3 a Georgia, después de haberse puesto 0-3 en el marcador. Se le ha complicado al final al conjunto turco, que será nuestro próximo rival y parece el rival más potente en esta fase de grupos de clasificación para el Mundial, para la selección española. Enseguida trazamos todo el post, pero primero una llamadita a la suerte. Buenas noches. En el sorteo de Miria de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 30 de octubre de 1927. Y el número de la suerte, el 9. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. ¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. El deporte es nuestro. Radio Marca. Sí, se acabaron las vacaciones, pero también es el mejor momento para vender tu coche. En septiembre, tráelo a Yamóvil, lo valoramos al instante y sin compromiso. Si está bien cuidado, te lo compramos. Y si compras otro, te damos premio. Yamóvil, más de 55 años premiando las buenas decisiones. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas de interior que te puedas imaginar. Renueva las puertas de tu casa con bricofertas como esta. Puerta Bruselas blanca lacada acústica 4 rayas con cerco de goma para aislamiento térmico y acústico. 4 pernios y petaca magnética. Incluye moldura extensible y manilla. Todo por solo 119 euros. Solo en Bricolaje Moraleja en Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. ¡Atención! En septiembre compra tu coche en Yamóvil y llévate un regalo seguro. 1000 premios, sí, 1000, todos con regalo garantizado. Y si te toca uno de hasta 10.000 euros, ¿de cuánto será tu premio? Yamóvil, más de 55 años de experiencia premiando a los mejores, nuestros clientes. Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas,
Dime una que no tenga ningún sentido. Taconazo bueno para Fábregas. Entrega y gran pase. Vamos a buscar a Torres Navas. La quiere Iniesta solo por el segundo palo. Había fuera de juego para Iniesta. Rechazo Fábregas. Pase para Iniesta. Ven fuera de juego. Iniesta. ¡Gol! 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 Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca. La radio de todos los locos que amamos el deporte. Radio Marca. Radio Marca. Acabamos de escuchar a todos los protagonistas de esa victoria de la selección española en Bulgaria, donde está Miguel Ángel Toribio. Hola Tori, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es lo que pedía Luis de la Fuente en la previa y lo ha tenido. Una victoria sin ningún tipo de duda ni paliativos, vamos. Sin complicaciones, sin despeinarse, como aquel que dicen. Bueno, yo me quedo con la, que se me entienda, la rajada de Mikel Oyarzabal. Que no le ha gustado la segunda parte, que hay que mejorar, que no se puede caer en la autocomplacencia, que hay que ser autoexigente, y la segunda parte de España ha sido un poquito menos intensa que la primera, pero no lo he visto como un pasatiempos ni un solteros contra casados. Es verdad que en los metros finales creo que España se ha gustado mucho, se ha recreado, que podía haber marcado algún gol más, se ha marchado, bueno, pues con ese, entre comillas, cabreo Mikel Oyarzabal, y creo que eso también es sinónimo, ¿no?, de lo que exige Luis de la Fuente, lo que pide esta selección, y al final Oyarzabal, que es uno de los hombres fuertes del míster y del vestuario, que se marche pues con ese sinsabor de que en la segunda parte del equipo podía haber marcado más goles. Creo que también habla mucho del hambre y de la exigencia de este grupo. Por circunstancias se puede dar que España llegue al final del grupo empatado a puntos con Turquía y le hagan falta los goles. Yo creo que no, que Turquía se deja algún punto por el camino, que España va a sumar más puntos que Turquía en el duelo directo, pero me quedo con esa reflexión de Oyarzabal, que se ha marchado, como digo, pues un pelín cabreado por esa falta de, no sé si tensión, si precisión, si puntería de sus compañeros en la segunda parte. Entiendo que protagonistas ya los hemos escuchado todos, si no me corriges. Tori, ¿nos dejamos algo por contar desde Bulgaria? No, que todo para bienes. El único lunarcito, la amarilla de Lenormand, que ya le hace estar apercibido para los 4 partidos que quedan, porque bueno, el sexto, si vean amarilla, no le supondría ningún tipo de penalización, y que la selección se marcha a su hotel de concentración mañana a las 11 aquí en este Vasilevsky Stadium, que ya la gente está abandonando. Sesión de recuperación, el debut de Jesús Rodríguez. Son 25 debutantes a las órdenes de Luis de la Fuente desde que es técnico de la absoluta, y a las 6 de la tarde el viaje Sofia-Konya, donde España el domingo afrontará ese partido contra la selección de Turquía. Gracias, Toribio, un abrazo, buenas noches. Hasta mañana. Y abrimos el tiempo de opinión en este Buenas noches y buenos goles. Enseguida trazamos lo del baloncesto. Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Que sé que habrás estado también muy pendiente del básquet, enseguida lo claro. Comentamos. Albert Fernández, ¿qué tal? Buenas nit. Hola, Marcos. Buenas nit, buenas noches. ¿Qué os ha parecido? Bueno, mira, se une también por aquí nuestro Pablo Parra. ¿Qué tal, Parra? Muy buenas. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas. Por trazar un poco lo del fútbol, que acabamos de escuchar a De la Fuente, a todos los protagonistas. Es verdad que no ha habido color en el partido. ¿Con qué os quedáis de esta selección, de este primer partido camino al Mundial? Bueno, yo creo que camino expedito para la selección española, ¿no? Que en los primeros minutos ha dejado muy resuelto este partido. Escuchábamos esa rajada de Oyarzabal, pero yo creo que tiene poco recorrido, ¿no? Esas palabras, sí. Teniendo en cuenta que con esa primera parte tan plácida, viendo que el rival era infinitamente inferior a esta España, que por cierto, no es cuestión de minusvalorar al rival, es que esta España juega muy bien al fútbol y ha desarmado muy bien, ha desarbolado a Bulgaria desde el primer momento con esas acciones entre Hausen y Lamine Yamal, con la buena definición del resto de compañeros.
y bueno, pues yo creo que ojo, porque a mí me parece que estos partidos sí que nos sirven para llegar a la conclusión de que España es una de las grandes selecciones de este momento, ¿eh? Sí, hay una cuestión numérica que estaba pensando que igual podría haber aprovechado España para marcar más goles, porque yo, sobre todo con la victoria de Turquía en Georgia, creo que Turquía, más allá de los partidos de España, va a ganar el resto. Y en caso de un empate a todo, igual el gol average general, ya por no hilar muy fino, ¿no? Por buscar algún detalle. El gol average general puede ser importante, y yo creo que hoy España se hubiera puesto un poquito más en la segunda parte, un poquito más de cuchillo, podría haber marcado 4 o 5 goles sin problemas, porque es que es muy superior a Bulgaria. Pero bueno, más allá de eso, es casi imposible imaginarse esta selección sufriendo para no clasificarse o para clasificarse para el Mundial, claro. Yo creo que sí que sirve para sacar conclusiones, no sé si demasiado categóricas, porque es verdad que es el rival que es, pero sí que nos sirve para ir sacando detalles y cosas que tiene Luis de la Fuente en la cabeza, ¿no? Porque yo creo que Luis es un entrenador que demuestra que rota poco. Hoy podría haberlo hecho algo más teniendo en cuenta cómo es el rival, pero por ejemplo, a mí me parece muy interesante los intercambios de posiciones que hacen muchas veces Mikel Merino y Pedri. Creo que ahí en el centro del campo con los dos me parece que es una alternativa muy interesante con respecto a cuando juega Fabián y por ejemplo Olmo, que son las dos parejas que han maridado ahí un poquito, y creo que el hecho de que Mikel Merino y Pedri sean dos jugadores que juegan a diferentes alturas me parece interesante de cara a probaturas en el futuro. También me parece interesante el recorrido que está teniendo Hausen, que yo creo que le ha ganado la partida a Pau Cubarsí. Me parece difícil verlos a los dos todavía, porque creo que Luis de la Fuente sí que quiere por lo menos un central, digamos, de mayor contundencia, que mayor finura en la salida de balón, siéndole normal un jugador que a mí me encanta, ¿no? Entonces yo creo que va a ser difícil verlos a los dos, y sí que nos sirve para ir sacando ese tipo de cosas. Nos sirve también para ver que el otro día escuchaba a Carvajal, creo que, no sé si era con los compañeros del Asero de la COPE, decir que no le va a sacar la bandera blanca a Alexander-Arnold. Creo que Zubimendi no se la va a sacar a Rodri. Es decir, Rodri va a tener que rendir a su mejor nivel, que es el del Balón de Oro, para poder quitar el puesto a Zubimendi, porque creo que es un futbolista que está demostrando que es capaz de poder comandar el centro del campo de la selección española, y a partir de ahí pues el resto de cosas, bueno, pues alguna que otra buena jugada de Lamine Yamal, yo quiero seguir viendo crecer a Nico, y luego sobre todo lo de Oyarzábal, ¿no? Que bueno, pues se consolida como el 9 de la selección española, y que le sirve también para dar ese golpe de encima de la mesa con quizá la posición que menos a lo mejor clara teníamos, pero que Oyarzábal creo que se ha ganado el derecho de momento de defender el puesto. Oye, pero ahora que decís lo de Cubarsí y Hausen, Albert, si Laporte iba a la selección jugando al Nasser, Íñigo también puede ir a la selección, ¿no? ¿O no? Sí, eso va a depender, imagino, de la decisión que tome el seleccionador, si lo considera conveniente, y no sé qué es lo que opina Íñigo Martínez, que obviamente todos sabemos que parece que no estaba muy ilusionado con volver a la selección. Una selección a la que ha defendido en diversas ocasiones, y además con la calidad que atesora el central de Ondarroa. Bueno, oye, ¿tú lo llevarías, Vicente? Yo si se lo merece, sí, igual que se lo mereció Joan García y no se le llevó a la selección cuando podía haber estado. O sea, quiero decir que aquí tienen que estar los que tienen que estar, no los que geoestratégicamente deben estar en la selección. Oye, respondiendo futbolísticamente a algo que has dicho, es que yo tengo la impresión de que esta selección, que tiene dos grandísimos jugadores de banda como son Williams y Lamine, sin embargo me parece que donde se cuece realmente todo es en el centro, y precisamente hoy es donde nos hemos dado cuenta, tanto con Merino como con Pedri, que cuando el balón llega a esos páramos, de repente hoy Bulgaria sufría muchísimo cuando España tenía la capacidad de circular hacia el exterior, y entonces es donde los dos extremos encontraban cierto acomodo. Entonces a mí me parece que hoy España, sobre todo en la primera parte, se ha adaptado muy bien a lo que el guión requería, y eso es muy importante teniendo en cuenta que los rivales se le van a cerrar mucho a esta selección, que ha jugado con un ritmo vertiginoso. A mí me ha recordado a esos inicios de entrenamientos de Xabi Alonso, cuando circulaban las imágenes de intentando hacer los rondos a una velocidad que llamará la atención, a pesar de la risa de Albert. Pero... No, porque está bien que la presión alta y los rondos y la velocidad te hayan recordado al Madrid y Xabi Alonso, que es por lo que ya no se caracteriza ya, no todo el mundo está hablando del Madrid y Xabi Alonso en la actualidad, sí, ¿no? Sí. En la actualidad sí, ¿no? No, que no te recuerda a ningún otro equipo. Me puede recordar a muchos equipos en la historia del fútbol, pero estamos en este momento. Sí. Entonces, a mí la selección sí me ha recordado a eso. Bueno, con lo cual, hoy desde luego a mí me ha dejado muy buena impresión esta selección, ¿eh?
Y luego está el tema de Lamine Yamal, que es el nombre del que se está hablando en los últimos días y que hoy una vez más ha demostrado que le da absolutamente igual todo. No sé si ha sido el mejor o no del partido, pero desde luego ha sido el Lamine de siempre. Una vez más. Lo que pasa con Lamine es que tiene mucha facilidad para ser él el que genere más del equipo, incluso en partidos malos o partidos no tan buenos suyos. Cuando haces el resumen global de lo que ha pasado en el partido y ves más o menos los highlights, suele ser el gran protagonista, porque tiene mucha facilidad para regatear, mucha facilidad para generar pases, para generar tiros. Hoy creo que ha perdido varios duelos con su lateral, pero también le ha ganado un montón, ¿no? O sea, no ha sido una exhibición de las más grandes que hemos visto, pero al final, pues eso, ha generado las más peligrosas, ha dado una asistencia. Ese chico tiene una calidad tremenda y obviamente hoy jugaban, y esto es una realidad, contra una selección muy floja, porque Bulgaria actualmente es una de las selecciones más flojitas que hay así en Europa, dentro de las que más o menos no son obviamente países, ¿no? Mini países, y por eso hoy España ha jugado bastante placer y Lamine también. Para mí el que más me ha gustado ha sido Zubimendi, ¿eh? Sí. Verdad que yo tengo debilidad especial por esa posición ahí en el centro del campo, pero a mí me ha encantado Zubimendi. Y además creo que un medio centro sea capaz de romperte líneas y de darte la asistencia que le ha metido ahí a Oyarzabal. Es verdad que los dos se conocen y mucho, tanto dentro como fuera del campo, pero a mí el hecho de que un futbolista sea capaz de dominar así un partido a sus anchas, también es cierto que todo lo tenemos que poner con ese asterisco que decía Albert de esta selección, que me decía antes Raúl Fuentes en la previa del partido, que Kolev, su delantero, juega en la segunda China. Te quiero decir que al final tiene que servir un poco para ver que por lo menos los jugadores han tomado la primera parte como muy seria, ¿no? Y entonces yo creo que a mí me ha gustado mucho Zubimendi, la verdad. Y en global yo creo que el partido pues no ha tenido más historia, ¿no? Entiendo a Mikel Oyarzabal, entiendo que hay que mandar el mensaje de que hay que estar, de que tal, de que cual, incluso de que él incluso podía marcar algún otro más, pero es que es verdad que es muy difícil, Marcos. Yo creo que incluso si yo juego la liga del domingo con mis amigos y en la primera parte vamos ganando 4-5-0, seguramente bajemos el pistón de una manera inercia natural. El partido es el próximo, o sea, el partido es en Turquía. Claro. Si ganas ese partido, prácticamente estás en el Mundial. Si lo empatas, creo que con muchas garantías también, pero si lo pierdes te va a obligar a ganar en la vuelta con total seguridad, porque yo insisto, dudo que se deje mucho más Turquía, que es una buena Turquía, y si no consiguiera ser primero, recordemos, en un grupo de 4, es decir, pocas oportunidades, pocas balas, ya te la tienes que jugar a esa repesca, a un partido cada eliminatoria. También un poco por ahí lo que hablaba de la Fuente en la previa, que parece una tontería, pero hemos visto a grandes selecciones sufrir para meterse en un Mundial porque se han dejado puntos en partidos como el de hoy, el que le tocaba jugar a España, porque si hoy no sacas el partido como lo ha sacado España y luego te vas a jugar a Turquía, que es el partido, como dice Albert, del grupo, te puedes meter en una complicación. Creo que esto también habla bien de España, porque aquello de la tripa llena en esta selección yo no se lo he visto todavía. No, de hecho, Marcos, yo lo que veo es mucha madurez en esta selección tan joven. Coincido. Una selección que ha sido campeona de Europa, que ha sido campeona de la Nations League, que es verdad que ha palmado una final con Portugal, pero que probablemente eso incluso le haya permitido a nivel mental dar algún pasito adelante, y yo no veo a esta selección con la capacidad de flaquear en partidos como los de hoy, porque sabe lo que es tener que crecer, sabe lo que es tener que sufrir, y por lo tanto y todo eso unido a una enorme ambición por la gran juventud. Es que yo creo que nos queda, esta selección tiene un recorrido todavía amplísimo. De hecho, si os fijáis, ¿cuáles son los grandes veteranos de esta selección? Morata, Rodri y Carvajal, ¿no? Incluso podemos meter a Oyarzabal, lo digo por los que más juegan, ¿no? Pero que sin embargo la enorme cantidad, el gran esqueleto de esta selección es un esqueleto muy joven, así que yo creo que lo importante es seguir creciendo partido, no quiero utilizar el partido a partido en el sentido del Cholo, sino que partido a partido en este caso sí que seguir creciendo, y yo no veo tan temible a la Turquía, no sé, con perdón de Albert, la Turquía de Arda Güler, no sé si me permite decirlo así, sí, ¿no? Sí, ¿no? De Yildiz y de porque probablemente haya otros grandes jugadores en la historia de Turquía, pero en la actualidad yo creo que es la Turquía de Arda Güler. Has dado en la clave con la analogía con lo que hablabas antes de Xabi Alonso. En la actualidad es la Turquía de Arda Güler, y fútbol no es el fútbol del Madrid, Xabi Alonso, de momento. Y mira, en el futuro. Me sale un dato porque en la España de Lamine, 21 partidos de Lamine Yamal, 15 goles / asistencias, es decir, 15 colaboraciones de gol, y alguien pues se le ha ocurrido buscar los mismos datos en la selección brasileña. A Vini son 41 partidos, 13 goles / asistencias, es decir, 15 de Lamine, 13 de Vini, prácticamente en la mitad de partidos, Lamine Yamal. Bueno, a ver, al final
es lógico porque Lamine Yamal es un jugador muy bueno, ¿no? Pero es verdad que si nos vamos a estadísticas, cada uno se las puede coger como buenamente quiera. No, bueno, decir, estas son las estadísticas de la selección. Sí, decir, claro, no. Pero, por ejemplo, el año pasado creo que todos coincidimos en que Lamine fue mejor que Vinicius en la Liga y Vinicius metió más goles. Te quiero decir que al final los datos están ahí, pero yo creo que los datos es como tú los interpretes. Pero, es verdad que pero ese Marcos no lo ofrece. No. Ofrece este. Escúchame, estamos hablando de selecciones, de la Turquía de Arda Güler, de la España de Lamine. El dato que te acaba de dar Pablo es incontrovertible, pero ese no lo ofreciste. Gracias. Y este no lo es. Y este no lo es. Estamos hablando de la participación en la selección. Yo no he dicho en ningún momento que la participación de Vinicius en el Madrid sea... Como diríamos Albert y yo, este es el dato más actual que se puede ofrecer. Eso está claro. Correcto. Pero también se puede hablar de la ascendencia catalana del apellido Bernat. Entonces, no es necesario... Claro. No es necesario hablar en esa situación, claro. Yo no soy catalán. O sea, he dicho la ascendencia del apellido Bernat. Bueno, pero tampoco te importaría, Marcos. Tampoco te importaría. No me importaría. Y vendría a hablar de datos, que es lo que acabo de a ver, hacer. hay una realidad. Más allá de los datos aparte, sí que estáis conmigo que si tiene un debe Vinicius en la selección, en el mundo del fútbol, todavía es con la selección, porque con el Madrid, más allá del mal momento, ya lo ha ganado todo y ya lo ha conseguido. Tiene un debe mayor que se llama Balón de Oro. Bueno, sí. Pero, sí, oye, pero es verdad que ha sido segundo por 10 puntos, ¿sabes? La punta de rendimiento, Vicente, sí que se la hemos visto en el Real Madrid y no se la hemos visto en Brasil. Que de hecho igual, es verdad que en ese Balón de Oro, igual un punto negativo fue la Copa América que hizo... No, igual no. Bueno, si gana la Copa América, porque mira, el Balón de Oro sin discusión. Haciendo un poco... Es verdad que si hubiese ganado el Balón de Oro de Vinicius, creo que nadie podría haberlo puesto en duda, pero es verdad que el año de Vinicius y de Vinicius en el club y de Rodrigo en la selección es similar. Rodrigo es el mejor jugador de la Eurocopa que gana España y Vinicius es el mejor jugador de la Champions que gana el Madrid. Pero en el otro, es decir, en el club, Vinicius en la selección, Vinicius no hace un buen torneo y creo que Rodri sí que tiene un rendimiento sostenido en una temporada en la que el City gana la Premier League y con él en el campo no pierde ningún partido. Es decir, que la diferencia, más allá de todo lo extradeportivo, seguramente pudo también estar en esa Copa América. Y por lo tanto, los oyentes madridistas que nos están escuchando esta noche estarán muy contentos. Probablemente los que estén escuchando en Radio Marca Brasil, Boa Noite, Bons Gols, pues a lo mejor no estén tan contentos, pero entiendo que el oyente madridista que está pendiente estará muy satisfecho con el rendimiento de Vinicius con su Real Madrid, ¿no? Supongo. Bueno, creo que con el que ha tenido en el último año, no. O en los últimos meses. Bueno, pues si acabas de decir que en el último año, no, pero en el año aportó más que Lamine Yamal, pues entiendo que sí que habrá satisfacción. Eso puede ser. Bueno, haz una encuesta, Marcos, 628-26-90. Adelante, Marcos, que hable el Madrid. Abre las líneas. Abrir las líneas. No quería que... Simplemente, oye, me he encontrado el dato, quería comentarlo. A mí me parece interesante y no para criticar a Vinicius, joder, sino para ensalzar lo que ha hecho Lamine Yamal con 18 en la selección. Pero Marcos, española, tú reconócelo, si abres el melón para polemizar, si no pasa nada. Hay que asumir lo que cada uno... Yo me encuentro un dato y aquí no hemos venido a estar de acuerdo. Nos estaba quedando un programa de culto hablando de cómo cambian de posición Pedri y Miquel Merino, Vicente y yo estábamos hablando tranquilamente, puramente de táctica. Y has venido tú aquí a embarrarla. Es verdad. ¿Hay algo más de fútbol que quieras comentar que te haya gustado esta noche? Sí, mira, Cucurella. Pues mira, era lo siguiente que te iba a decir. Aquí alguien va a decir que... Bueno, venga, va. Cucurella. No, mira, Cucurella, la verdad, creo que en un momento determinado se le criticó incluso a Luis de la Fuente también cuando era jugador en la selección sub-21 porque no tenía quizás el postín de otros futbolistas que estaban ahí y Luis de la Fuente con los suyos se ha ido armando un bloque que lo que quería decir antes de que sacaras ese genial dato poco capcioso, es que que sacaras ese dato es que creo que Luis de la Fuente lo que ha conseguido es tener un grupo de 30 futbolistas, que evidentemente solo puede llevar 25 o 23 a las convocatorias, pero que creo que no bajan el nivel cuando sale uno y entra otro. Es decir, incluso se sube, ¿no? Porque si no está Cucurella puede estar Grimaldo y creo que tampoco rendiría mal. Fíjate cómo son las cosas que hoy por hoy creo que Álvaro Carreras es un futbolista que ha hecho un gran inicio de temporada, pero tiene muy difícil ir por la gran cantidad de laterales izquierdos, que es que incluso el lateral izquierdo titular del Barça no va con esta selección. Y el lateral izquierdo del Real Madrid tampoco, porque Luis de la Fuente ha encontrado a los suyos y a su equipo. ¿Es malo Carreras o Valde? Pues evidentemente no. A lo mejor son hasta mejores que Cucurella y que Grimaldo, pero ha encontrado a los suyos y ha conformado un equipo que creo que ese es el gran valor de España, que a lo mejor hay otras selecciones que en un 11 son mejores, pero que en una plantilla creo que no tenemos que envidiar nada a nadie. Bueno, a mí este discurso que me parece muy coherente, sin embargo, yo desconozco si lo hacías con Luis Enrique en el banquillo, porque el primero que trató de hacer su equipo,
que trató de aislarse de las opiniones, de la opinión publicada, y que a partir de ahí él tomaba las decisiones sobre quién debía ir y quién no debía ir, fue Luis Enrique. Sí, yo lo hacía. Y hubo mucha gente, pues me alegra considerablemente, porque hubo mucha gente que no respetó que él quisiera contar con el equipo con el que él quería contar, porque la selección evidentemente se puede componer de dos formas. Uno es llevando a los que están en mejor estado de una nacionalidad, o a los que el entrenador considera que tienen que ir. Que tienes razón, toda la razón del mundo, Vicente. Yo creo que el seleccionador es... yo puedo decir lo que yo crea, pero el seleccionador es el que tiene toda la razón del mundo. Lo que pasa es que hay una diferencia entre Luis Enrique y Luis de la Fuente, probablemente siendo Luis Enrique el mejor entrenador del mundo a día de hoy, que es que Luis Enrique con la selección, habiendo hecho buenos resultados, Luis de la Fuente los ha mejorado. Entonces, a Luis de la Fuente el tiempo le ha reforzado y le ha dado la razón. Pero a Luis Enrique en algunas cosas en las que no se la dio. Bueno, te voy a decir... Después del Mundial, primero, yo no diría que los seleccionadores tienen toda la razón del mundo, sino que diría que tienen toda la responsabilidad, porque mientras nosotros estamos aquí opinando, ellos pueden cesar en su cargo en base a sus decisiones acertadas o erróneas. Y en segundo lugar, estaremos todos de acuerdo en que ahora, viendo la generación que tiene de la Fuente de futbolistas, que en muchos nombres fue muy similar a la que tuvo Luis Enrique, sin embargo fue con 4 años menos o con 5 años menos, y que yo, si alguna sensación me deja del paso de Luis Enrique por la selección, es que tuvo una de las peores generaciones que ha tenido el fútbol español, porque en aquel momento todavía no habían explotado estos futbolistas, que entiendo que habrán explotado por el desarrollo de sus clubes, no exclusivamente por lo que hayan hecho un seleccionador u otro. Y a Luis Enrique les tocó pues demasiado jóvenes. Por cerrar con el fútbol, Albert, ¿querías apuntar algo? No, a ver, primero que estoy gratamente sorprendido, no me imaginaba esta defensa de Vicente a Luis Enrique, es decir, estoy exactamente en la misma, no sabía que eras pro Luis Enrique, y estoy exactamente en la misma línea. Creo que el trabajo que hizo fue siempre muy personal, en el sentido de que él no atendió a las reclamaciones de ningún equipo ni de la prensa, aunque le decían que sí. Yo creo que él llevó a los que pensaba que eran mejores, pero también es cierto que claramente cogió a unos chicos que no habían aparecido. Decís eso y perdona, ¿qué seleccionadores han cedido ante las presiones de la prensa? Yo no sé si algunos han cedido o no, pero a este lo que se le reclamaba y se le decía es que cedía ante las presiones de un equipo en concreto, e incluso de un representante en concreto llegué a escuchar. De un representante amigo suyo. O sea, pero tú has dicho que Luis Enrique no cedió ante la presión de la prensa. No cedió ante nada, porque Luis Enrique no cede ante nada. O sea, Luis de la Fuente, ¿sí creéis que cede ante la presión de la prensa? No, tampoco, pero lo que te decimos es que si elogias eso, también debes elogiar que Luis Enrique hizo lo mismo. Sí, claro. Yo he entendido que eso es lo que te decía Vicente. Sí, de hecho tengo que añadir una cosa. Yo no diría lo que ha dicho Albert, sino que iría más allá. Es que Luis Enrique recibió más presiones de la prensa que ningún otro. Yo defendía a Luis Enrique a ultranza en su momento, y me parece el mejor entrenador ahora mismo en la actualidad, pero es verdad que en la selección hay muchas veces que se dice que si no, que es que la prensa no sé qué. Yo creo que a la selección de Luis Enrique en Marruecos le ha hecho una situación que se vivió después del partido contra Alemania, que fue bastante tensa, un equipo que no tuvo o no asimiló ese discurso tan a muerte que fue con Luis Enrique, que contra Marruecos ese día no entró la pelota, y que nos ganaron y nos echaron en octavos de final. Hicimos un mal mundial. En fin, vamos a cambiar, vamos a dejar un momento el fútbol, luego volvemos, que tenemos más cositas que contar. Hoy va a ser un poco un sándwich esto, porque obviamente el gran plato de la tarde estaba en el baloncesto. Nos la jugábamos y nos la hemos pegado. Charly Santos, ¿qué tal? Buenas noches. Y todavía con la sensación de que ha estado muy cerca. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Ha estado muy cerca y le hemos liado. Sobre todo duele más viendo cómo ha terminado el partido. O sea, no se puede comprar más papeletas para caer eliminado. Me quedo con varias sensaciones, ¿no? La sensación de... Hoy sí se ha visto por fin lo que es esta selección, que ha competido como España sabe y como España puede competir, que hoy no se ha perdido el campeonato, se perdió en la derrota ante Georgia el primer día, porque lo de hoy lo puedes presupuestar, lo de Italia también, y bueno, pues con la sensación de que nos vamos por fallos propios, ¿no? No es decente fallar 17 tiros libres jugándote un partido clave para octavos de final, fallaste 7 contra Italia. Si se hubiera hecho un porcentaje normal de un partido normal, posiblemente hoy te contaría que España es primera de grupo y que tiene muchas posibilidades de pelear por la medalla. No ha sido así, se han hecho muchas cosas mal en el torneo y la selección, bueno, pues que se va para casa
en la primera fase. Creo que han pasado más de 30 años de que eso pase. Los últimos 6 campeonatos siempre ha estado como mínimo en semifinales la selección. Y mira, te traigo 3 sonidos, yo creo que significativos, Marcos, del postpartido. Primero, el más claro de todos, muy señalado todo el campeonato, Juancho Hernán Gómez, que además hoy ha fallado 3 tiros libres para colocar el partido prácticamente parejo. Juancho Hernán Gómez tras la derrota de España. Por todo mío, tengo que meter algún puto tiro libre y nada, ya está. Así es el deporte, la cara jodida y la cara dura del deporte, pero bueno, hemos competido, estoy muy orgulloso por los chavales jóvenes dando la cara y la verdad que espero que les sirva como experiencia, como todo, y muy orgulloso por el esfuerzo que han hecho todos. Personalmente creo que no está a la altura, o sea que asumo completamente la culpa de este campeonato. Bueno, Juancho, que se echa la culpa del campeonato, que no ha estado a la altura y bueno, pues que ha cometido muchos fallos que nos han condenado, entre otras cosas, hoy desde el tiro libre a no estar clasificados para octavos de final. Capitán también compareció en zona mixta tras el partido, Billy. En cada partido hay esa pizca de nervios, de mala suerte, de errores que se cometen. Yo lo que estoy seguro es que hemos luchado, hemos trabajado bien. Obviamente no ha sido suficiente, pero creo que los chicos lo han hecho súper bien. Estoy súper orgulloso de todos, ¿no? Sobre todo de los más jóvenes, de la manera en la que han luchado y competido. Y lo que me quedo es que sí, que jode, que duele este momento muchísimo, pero nos va a hacer más fuertes de cara al futuro. Bueno, con el aprendizaje, yo creo, Marcos, que es la cara buena de España, ¿no? Viendo un poco el vaso medio lleno, que hemos terminado con 2 bases de 19 años, que han jugado un partidazo los dos. Yo creo que eso es la gran noticia del campeonato. Mario Sansúper y De la Rea, la irrupción tremenda de los dos, que nos ilusionan con un futuro, ¿no? Todavía con muchos jugadores con presente en esta selección y con lo que viene, ¿no? Con los 2 bases, con Hugo González, con Baba Miller, bueno, pues con muchos jugadores que están llamados a ser grandes en el próximo ciclo de baloncesto, con la mente puesta en ese Campeonato de Europa de dentro de 4 años en Madrid. Un partido que además nos llena de pena porque es la despedida de Sergio Scariolo, Marcos, después de 15 años al frente de la selección, un título mundial, 4 campeonatos de Europa, plata olímpica, también su tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la sensación de un seleccionador irrepetible para la historia del deporte español, que se ha retirado con el aplauso de toda la sala de prensa cuando lo ha terminado y que habla así tras el partido de hoy de España. La emoción es por ver a esta gente que ha sabido verse debajo del marcador por 15 puntos, 16 me parece, y con esta clase de rivales delante. No han tenido premio, pues casi me siento más triste por ellos, ¿no? Porque yo he tenido muchos premios con este equipo y he tenido... No me hubiese importado ganar una medalla más, desde luego, pero he tenido muchas y he ganado muchas. Me gustaría que ellos ahora siguieran o volvieran, mejor dicho, a ganar y a disfrutar de esta bonita experiencia que es jugar para la selección española. Capítulo cerrado, Marcos, la sensación de que se nos acaban 19 años para la historia, que no se van seguro que, por supuesto, para repetir y que será muy complicado que veamos algo parecido que se acerque, ¿no? Después de un ciclo dorado donde España ha sido dominadora del baloncesto continental durante casi 2 décadas, con la mejor generación de nuestra historia y luego con un seleccionador que ya está en los altares, ¿no? Para nuestro deporte. Así que, bueno, la decepción, Marcos, de la derrota, que se nos queda ahí con la sensación de que hoy se ha visto a la selección que siempre ha competido en los últimos campeonatos, pero que por fallos propios pues nos tenemos que ir para casa, porque cuando no ganas 3 partidos en la primera fase, pues lógicamente no te has merecido pasar. Se despide una leyenda como es Scariolo, dice que él ha ganado mucho y que le sale casi más mal por los chavales. Tú lo conoces muy bien, Vicente, fuiste jefe de prensa de esa selección dorada con Sergio Scariolo a la cabeza. Entiendo que vale, no éramos favoritos para llevarnos este Eurobasket, pero ostras, da pena, ¿no? Que sea así esta despedida, que nos vayamos tan prontos y con ese sabor tan amargo. Bueno, es uno de los grandes privilegios de mi carrera profesional, ¿no? El haber podido compartir con Sergio Scariolo unos años, en concreto el Eurobasket de Lituania, donde fuimos campeones, la plata olímpica de Londres, y una amistad que me llevo desde entonces, además de
del profundo respeto que siento y admiración que siento hacia él como profesional y como persona, ¿no? Me da mucha pena esta noche, evidentemente, que al final su marcha sea en un partido como el de hoy, pero fíjate que en este Eurobásquet de grandes colosos como Antetokounmpo, como Doncic, como Jokic, como Nurkic, como una serie de jugadores que marcan la diferencia, probablemente Scariolo era el coloso de esta selección, ¿no? Y no ha sido suficiente, evidentemente, para pasar esta primera ronda en la que los jugadores tenían que haber dado un paso adelante, pero eran demasiado jóvenes. Fíjate que hablábamos antes de Sansuperi, de Larrea, que han hecho pues el mejor partido que podíamos imaginar para la edad que tenían. Pero claro, es que con esa serie de fallos en los tiros libres es imposible ganarle a una selección como la griega con la enorme intensidad que han tenido desde el principio, pero aún así España ha tenido la capacidad de superarse, de superar la adversidad en varias ocasiones, de ir muy por debajo en el marcador, y nos ha hecho soñar hasta el último segundo, hasta ese último... Incluso esos últimos 3 tiros libres que ha tenido López Aróstegui, incluso ahí, confiando en un hipotético rebote con 1 segundo y medio, parecía que España tenía la capacidad de volver a meterse en el partido. Pero sí, muy, muy apenado, porque Scariolo es una persona muy obsesiva con el trabajo, un inteligentísimo entrenador que ha sabido adaptarse siempre a todo lo que tenía, y España pierde mucho. Fijaros, 4 Eurobásquet en su carrera. Es que son 4 campeonatos de Europa. Ya no solamente hablo del Mundial, ya no solamente hablo de la plata, del bronce olímpica, sino 4 campeonatos de Europa. Yo creo que eso no lo va a volver a conseguir nadie. Sí, de hecho yo creo que, hablo de memoria, Scariolo, que creo que además es campeón de la NBA. Sí, correcto, con Toronto Raptors. Sí, o sea, ya, no, para rizar el rizo, ¿no? También, bueno, como entrenador asistente. Como entrenador asistente, obviamente, sí. Creo que ahora tiene un reto por delante. Para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, sin duda, y de la última década del baloncesto casi incomparable, pero tiene el reto de ganar esa Euroliga, que es, yo creo, que lo único que le falta, y está en un sitio donde lo puede conseguir, ¿no? Obviamente en un favorito habitual como es el Real Madrid, pero vamos, la trayectoria de la selección española es casi inmejorable, y además hay que decir que no siempre lo ha hecho con plantillas repletas de jugadores NBA, etcétera, etcétera. Claro, o sea, el campeonato del mundo, exacto. No, es que el Mundial y el último Eurobásquet, los dos fueron con gente que es verdad que quizá no tenía ese cartel, ¿no?, de superestrellas, sobre todo el último Eurobásquet. Y es verdad que en este, yo creo que al final yo me voy... Mira, escuchaba a López Aróstegui, creo que al final del partido, decir que cuando le preguntaban, ¿os vais satisfechos? Y decía, a ver, te vas fastidiado y tal, pero es que en cierto modo te tienes que ir satisfecho, creo que por este último partido. Es verdad que el batacazo del primer día contra Georgia es seguramente inadmisible, es verdad que incluso también algunos minutos contra Italia, pero hoy, lo que es hoy, a esta selección no sé si se le podía pedir mucho más. Incluso creo que también Grecia en un momento determinado, no sé si os habéis fijado, le ha dejado, creo que, mucha responsabilidad, o ha intentado hacer marcajes a los demás para que los dos jugadores más jóvenes de la selección, tanto Sansuperi como de Larrea, se jugaran muchas bolas, y así ha pasado, que ha habido varias penetraciones donde incluso ha habido una jugada en la que Sergio, creo que ha sido a Sansuperi, le ha llamado y le ha cogido así casi de la cabeza, como el padre que le dice al hijo, a ver, relájate, que ha metido un triple, pero no vayas a penetrar cuando no es toca el momento. Yo creo que al final era muy difícil. Es verdad que igual esperábamos llegar a los octavos de final. Yo creo que es un fracaso, Pablo, este torneo. Sí. Sin tapujos, para mí sin tapujos. Por eso no digo hoy, no digo concretamente hoy. Yo hoy sí que salvo al equipo, porque creo que jugar contra Grecia y tener hasta la última jugada, pero es verdad que lo de Georgia ha pasado un poco factura. Pero creo que en algún momento España, creo que habéis dicho antes, 9 semifinales seguidas. Desde el 99, todas las semifinales de un campeonato europeo. Algún día tienes que palmar. Es que algún día tienes que tener este patinazo. Claro. No. A ver, yo creo que lo mínimo exigible es la fase final para este equipo, pero no llegarla, a mí, en un grupo con Georgia, con Bosnia y con Chipre, que son claramente peores que España, yo creo que es un fracaso para mí sin tapujos del torneo. No pasa nada por decirlo. Hoy se ha jugado bien, se ha visto la selección que era, pero creo que se ha llegado tarde al torneo. No se ha competido bien. Es así. Que igual es verdad que si tú ganas a Georgia estás dentro. Claro, se ha perdido contra Georgia el torneo. Lo pierdes cuando pierdes contra Georgia. Es verdad, es cierto. Si yo tampoco le estaba poniendo paliativos. Yo decía hoy que el equipo ha competido y que lucha hasta el final. Igual que contra Italia. Al final creo que son 2 partidos que a cara de perro te puedes acabar cayendo. Pero sí, se te queda un poco ese sabor, sobre todo un poco por lo que decía Vicente, ¿no? Por el tema de Scariolo. Que en los 2 últimos torneos nos hemos ido en la fase de grupos. Que yo creo que una leyenda como él al final... Seguro que la Federación Española de Baloncesto, porque lo ha tenido así con todos, y lo vimos con Jule
el Wizzing Center, me parece que fue. Seguro que la selección va a tener un detalle con él, porque yo creo que es uno de los mejores entrenadores de selecciones de la historia del deporte español. Y para mí el mejor. Yo hablo de deporte en general, yo no también, hablo solo de baloncesto. Es verdad que no quiero ser categórico porque no sé cuántos seleccionadores de hockey hemos tenido y cuánto hemos ganado, pero creo que en el global lo que ha hecho Sergio Scariolo merece mucho elogio, y ahora hay muchos problemas en este sentido, porque lo primero, hay que ver cuántos jugadores van a las ligas de desarrollo, Charlie. Hay que ver cuántos jugadores luego van a poder jugar este tipo de torneos. Hay que ver cuántos jugadores van creciendo. El próximo mundial, a ver cómo llegamos. Es que son muchas cosas que hay que ver. Bueno, yo creo que principalmente hay una, que es la de encontrar un líder de esta selección. Yo, como decíamos antes, que he tenido el privilegio de formar parte de esa selección desde el capítulo de prensa, pero sí que he podido convivir con algunos de esos líderes, en concreto con dos, que a los que se echa mucho de menos, que son Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, ¿no? Porque Juan Carlos es el mayor líder silencioso que he visto yo en el deporte español, y Pau ha sido el mayor líder con brillo, ¿no? Y sin embargo eran lo que necesitaba este grupo, como dicen ellos, esta familia, ¿no? Y ahora mismo me falta eso, porque yo no quiero cargar las cintas con nadie. Me parece que Juancho ha sido especialmente duro en sus declaraciones, y creo que todos estamos de acuerdo con lo que ha dicho, aunque haya sonado exageración por su parte, ¿no? Pero obviamente el liderazgo no puede recaer en ellos, no puede recaer en jugadores que de repente, cuando más los necesitas, no están, porque precisamente eso es no seguir la estirpe de los hermanos de Gasol, de Juan Carlos Navarro, de José Manuel Calderón, de Felipe Reyes, de todos, y por lo tanto me parece que lo primero que hay que hacer es frenar, y que la federación tiene que estudiar claramente no solamente quién va a ser el próximo seleccionador, que lo tendrán claro porque esta noticia ya la sabíamos desde hace unos meses, ¿no? Sino sobre todo a nivel vestuario, quién va a ejercer de líder. No sé si pasa por De la Rea, Sansuperi, no sé cuál va a ser su propio futuro personal, porque Aldama, que es un pedazo de jugador, pero a lo mejor tampoco tiene la personalidad como para liderar a este vestuario, y probablemente por gramo a gramo sea el jugador español que más proyección está teniendo a nivel baloncestístico. No sé, creo que hay muchas incógnitas en torno a la selección que la presidenta de la federación tendrá que resolver en los próximos meses, y tiene un papelón, una responsabilidad importante, y desde aquí, por supuesto, mandarle todo el ánimo, porque no estará siendo una noche tranquila en la Federación Española, pero creo que por suerte tienen un enorme pasado para saber cuáles son las claves para encontrar nuevamente el éxito. ¿Quién debe ser ese líder o eso? La verdad que no lo sé, que es complicado, ¿no? Yo me siento un poco chafado con el campeonato de Billy, de Juancho. Pensaba que podrían hacerlo mejor, porque lo han hecho ya con la selección. Hace 3 años fueron capitales, uno mejor jugador del torneo y el otro de la final, pero es verdad que se me ha quedado muy pobre, ¿no? Su torneo. Santi Aldama creo que va a ir creciendo, pero no sé si tiene el carácter necesario para liderar, y bueno, pues ahí aparecen jugadores como Hugo González, que yo creo que sí que tiene un carácter para ser ciertamente un líder, como por ejemplo Sergio de la Rea, ¿no? También, y bueno, pues jugadores que tienen todavía presente en esta selección, como Darío Brizuela, como Jaime Pradilla, que tienen que ser claves dentro de la selección. Pero claro, encontrar a alguien con la personalidad de Navarro, con la personalidad de Rudy, con la personalidad de Yul, creo que no lo hay, ¿no? Que ahí estará un poco ese papel del próximo seleccionador, de construir su equipo, de mantener la esencia de España y de dar nuevos roles, ¿no? Creo que estamos en este ciclo clave con la positividad que da la generación que viene para el Mundial de Qatar y para el próximo campeonato dentro de 4 años, y bueno, pues creo que hay que buscar esos nuevos líderes dentro de la selección. Creo que tenemos mimbres para hacerlo bien, pero lógicamente también hay que ver la nueva realidad, ¿no? Que ya no se va a comer caviar todos los días, sino que esto va a ser pues lo que se va a ver, ¿no? Posiblemente en los campeonatos, que España, cuando esté bien, va a poder pelear seguro por tutear a las selecciones grandes, pero ya no se va a estar siendo muy favoritos, ¿no? También es verdad, Charlie, que hemos llegado con muchas bajas. Es decir, claro, si tú echas un poco un vistazo a lo que podría haber sido esta selección,
es que hay hasta 4 jugadores que podrían haber actuado en esa posición de base sin tener que hacerlo estos 2 que lo han hecho. Hoy se ha lesionado tu jugador Brizuela también, que puede jugar ahí, también se ha lesionado y no juega nada en la segunda parte por eso. Claro, Bueno, es que... entonces, si al final te haces un roster un poco lógico de lo que podría haber sido esta selección, ¿no? Que al final, digo lógicos, entendiendo en un mundo en el que hubiera pasado algo normal, que es que, por ejemplo, Ricky Rubio hubiera sido el base titular de esta selección, entendiendo que no hubiera pasado por todo lo que ha pasado él. Entonces, eso ha sido una lástima, todo lo que él ha vivido, pero es verdad que por edad y por situación podría haber sido ese líder. También podría haberlo sido Alejandro Abrines, que es otro pedazo de jugador que también ha decidido dejar el baloncesto. Ya tienes 2 jugadores que le hubieran dado un salto de calidad tremendo a esta plantilla. Alejandro Abalde creo que hubiera sido uno de los jugadores más importantes. Alberto Díaz... Yo creo que era su torneo, el de Abalde, yo creo que era su torneo por la temporada que ha hecho. Y Alberto Díaz era el base titular de esta selección. Se nota mucho sobre todo por la piña que hace el grupo, ¿no? Por la química que tiene dentro del grupo, por la ascendencia que tiene también, ¿no? Dentro del grupo, por lo que sabe competir, porque es un tío que se baja al barro en este tipo de partidos, ¿no? Que te los cambia con la defensa, con las manos. Y llevamos, Charlie, 4. Juan Núñez. Bueno, yo ahí no, perdona, no, un momento. A ver. Yo... O sea, creo que hay cierta nostalgia en este último planteamiento. No, pero me estamos hablando de jugadores que en su prime podían haber aportado mucho a esta selección. ¿Pero cuántos años tiene Ricky Rubio? 31. 33. Creo que con 33 años, sí, Vicente, creo que podría haber ido con esta selección. Claro, pero no es una cuestión de que tenga 33 años, sino que Ricky desde que no fuimos campeones del mundo, gracias a él, gracias a él en pero mayúsculas. Por eso digo, hablo de analizar este grupo que podría haber llegado a este Eurobásquet. O sea, eso es a lo que voy. No, y que Ricky lleva casi 20 años de profesional, aunque tenga 33 años. Sí. No podemos olvidarlo. O sea, claro, pero que en un mundo en el que él hubiera tenido una carrera, ahora, aunque hubiese estado jugando en el Barça, incluso creo que podría haber llegado aquí. Caso parecido, similar de Lorenzo Brown, que es otro base que también no ha estado. Caso parecido de Garuba, que también por situaciones no ha venido. Al final son muchas bajas. La son federación 7-8 contaba jugadores. con Lorenzo Brown y creo que su baja es la primera piedra para este resultado del torneo, ¿no? Porque es un jugador con experiencia dentro del grupo, ¿no? 7 bajas que yo creo que sido muy todas importantes. esas bajas en el estado actual en el que podrían haber disputado sin lesiones, en el estado actual baloncestístico al que podrían haber llegado a este campeonato, me parece que no hubieran mejorado lo presente. O sea, simplemente hubieran sido más fondo de armario o simplemente alguien más en la rotación para el seleccionador nacional. Yo sigo diciendo que en un campeonato en el que tienes a Jokic, a Doncic y hoy a Giannis Antetokounmpo delante, pues España no tiene eso. Es que lo hemos tenido, y como lo hemos tenido en la figura de Pau Gasol y después en la de Marc Gasol y en otros momentos la de otros jugadores que han llegado a ese nivel, el propio Ricky Rubio en su prime en el Mundial que nos gana, pero en la actualidad no tenemos eso. Y insisto en que la gran incógnita de los próximos años pasa por saber si alguien va a tener la capacidad de llegar a ese nivel. Que es que eso es lo que yo no sé y es lo que me gustaría realmente resolver. Ojalá que sí. No tiene que fácil respuesta. La capacidad. Nos dejamos... No tiene fácil respuesta. Oye, perdona, pero Charlie, ¿y quién va a ser el próximo seleccionador? Bueno, se anunciará en las próximas semanas, ¿no? Sí, bueno, pero ¿qué sensaciones tienes? Que Mi yo no tengo información es que será de eso. Chus Mateo. Es mi sensación, pero no sé si las cosas pueden cambiar dentro de la federación o no. Pues veremos a ver yo creo que es un perfil, yo creo que propicio para esta nueva era de regeneración de la selección, trabajar con jóvenes, quizás sin la exigencia del resultado, así que bueno, creo que lo dijo la presidenta, ¿no? Tras el torneo se hará una reflexión y se verá quién es el seleccionador nuevo. De hecho, estuvo viendo a las selecciones inferiores en Suiza, Chus Mateo, que se jugó el campeonato. Ya ha trabajado con Escariolo, además. Sí, Chus ha estado en la selección. Sí. Se jugó, estuvo en verano, que se jugó en Lausana, donde estaba yo con la selección femenina. Intenté ir a ver si le cogía, pero la verdad que no tuve suerte. Tiene donde elegir, porque están Xavi Pascual sin trabajo, Pablo Lasso sin trabajo, Chus Mateo sin trabajo. Bueno, creo que tienen ahí técnicos con sobrada capacidad para llevar esta selección, para ser los relevos de Sergio Scariolo, ¿no? ¿Nos dejamos algo por contar, Charlie? Pues nada, que España que se vuelve para casa, que nos quedamos chafados por cómo ha sido, por lo cerca que lo hemos tenido, por esa remontada que habría pasado ya, seguro, para ser de los partidos más grandes de los últimos años de la selección. Y bueno, pues que habrá que reflexionar, que ver qué papel se hace nuevo dentro de la selección, quién asume esa capacidad de ser un líder, tanto dentro como fuera de la pista. Y bueno, pues creo que tenemos jugadores para soñar con un
buen futuro, pero claro, creo que pensar en que se repitan las cotas que hemos visto, bueno, pues creo que va a ser más complicado, ¿no? Así que dejar trabajar, que nos respeten un poco los tiempos y bueno, pues que esta selección se rearme y sobre todo que se aprenda de lo que ha pasado este torneo, ¿no? Gracias, Charlie, buenas noches. Cuidaros, chicos, chao. Tengo que volver al fútbol, tenía que ir antes con el baloncesto, obviamente porque la actualidad mandaba, pero en pleno parón de selecciones hay un club que siempre tiene cositas, que es el Barcelona, me voy para allí. Alejandro Segura, ¿qué tal? Bona nit. ¿Qué tal, Marcos? Bona nit. Pues la noticia en el Barça es que ha hablado un jugador que hasta hace poquito no sabíamos si iba a pertenecer al filial, al primer equipo, que es Ronny Bargi. Él ha dicho que del filial nada de nada. Sí, ha sido en una especie de rueda de prensa con periodistas suecos que cubren la información de la selección sub-20 y allí ha dicho que él no cree que hubiera fichado para jugar en el equipo juvenil, que él ya ha jugado más partidos, más de 100 partidos en un equipo A y que no habría aceptado ir a un equipo B. Eso es lo que ha dicho Ronny Bargi con su selección. A partir de ahí, es verdad que para el Barça era la última opción para inscribir, porque para Flick era más importante inscribir a Gerard Martín y Chesney y Bernal que no a Ronny Bargi, y finalmente veremos qué es lo que pasa con el futbolista, porque está claro que tiene que tener un cabreo bastante grande para soltar esto con su país. ¿Está capacitado para ser parte de este primer equipo, Albert? ¿Ves a Bargi en los planes de Flick y contando con minutos o no? Bueno, minutos tendrá, yo creo que no muchos, pero bueno, los que tenga va a intentar aprovecharlos. Bargi es un chico que yo entiendo que diga que no va a jugar en un filial, porque efectivamente es un jugador que ha jugado partidos de Champions, que marcó al United, que se cargó al Manchester United en un partido de Champions con el Copenhague con 17, 18 años, y yo creo que una vez has vivido 100 partidos con un equipo importante como es el Copenhague, ya no tiene sentido jugar en un filial. Es verdad que es un futbolista que tuvo una lesión muy grave, se rompió el ligamento cruzado, obviamente eso le ha tenido prácticamente un año parado, pero bueno, el Barça aprovechó la coyuntura para ficharlo muy barato, y lo que se ha visto en pretemporada es un jugador muy habilidoso, jugador que juega exactamente en la misma posición que Lamine Yamal, zurdo, extremo derecho, y que para darle descanso a un jugador que el año pasado casi no descansó como Lamine Yamal, pues puede venir bien, ¿no? Oye, seguro lo que vengo leyendo, sí. Perdona, es que me encanta, ¿me permitís la traducción simultánea de lo que acaba de decir Albert? A ver. Porque, claro, yo os digo lo que yo he entendido, no sé si estaban averiados los auriculares o no, pero yo he entendido que es un chico que va a disputar minutos a pesar de que hay 7 tíos por delante en la posición en la que juega. Segundo, he entendido que no acata lo que le dice el club porque ya ha disputado muchos partidos y que por lo tanto si el club le pide que juegue en el filial, él, desde luego no acata la orden del club. Y tercero, he entendido que es mercancía defectuosa porque llega lesionado y gracias a eso, gracias a la tara, el Barcelona ha podido ficharlo más barato. ¿Está bien la traducción? No, está mal. Creo que no sé si es Fisher Price o de que lo tienes, pero compártelo de una marca. En cuarto lugar, más... es que yo todavía no sé cómo se pronuncia su nombre, porque Bardghji. Porque es que os he escuchado a cada uno, os he escuchado decirlo de una forma diferente. Yo digo la que dijo él cuando le preguntaron, Bardghji, pero yo lo he dicho mal. No pasa nada, porque es verdad que suena Barchi, pero él dijo que Bardghji. Pero hay que decir una cosa. Sí. El hecho de ¿Me que he equivocado o estado... no? ¿Me he equivocado? No. Sí, claro que te has equivocado. Vale, Primero porque no tienen tanto jugador por delante. El Barça es un equipo que apenas vamos a tiene hacer la cuenta. Lamine Yamal, Rafinha, digo yo que Ferran Torres ha jugado toda la vida de extremo y podrá jugar de extremo en algún momento. Marcus Rashford, vamos por 4, ¿no? 4, ahí te quedas. Y luego, si hablamos de jugadores ofensivos, pues hay que meter ahí a Dani Olmo, hay que meter a Robert Lewandowski, y entonces iría él, que sería el séptimo, ¿no? No, el Barça tiene más o menos las posiciones dobladas y él pues sería eso. Bueno, salvo en la portería. Bueno, es un poco como cuando el Madrid fichó a Güler y estaba Vinicius, Rodrigo y toda la ristra de jugadores, ¿no? También al final es una apuesta de futuro, entiendo. O sea, no solo es una cosa del Barça. No va a jugar mucho, pero tendrá minutos seguro. Digo por asemejarlo un poco, que a lo mejor se puede hacer una inversión a tiempo. Sí es verdad que, por ejemplo, decía Albert lo de jugar partidos de Champions y demás, Vinicius y Rodrigo habían jugado Libertadores, y Casemiro también, no tuvieron problema en bajar entre comillas con el Castilla a jugar. Bueno, 4 partidos cada uno. Bueno, Casemiro un poco más. Casemiro jugó una vuelta entera, Pero bueno, Casemiro...
al final él yo creo que no llegaba con esa vitola de... Sí, exacto. Pero hay que decir que este no es lo mismo la Champions que la Libertadores, punto 1. 2, que Vinicius y Rodrigo jugaron algún partido, pero nada, 3 o 4. Y fue un escándalo por el precio que habían costado. Este ha costado 2 millones. Y 3, mucho más importante, este ya ha jugado. Hombre, es que si por este que llega lesionado pagan 40, sería un escándalo, ¿no? No, si por este que llega lesionado o que ha estado lesionado de gravedad pagan 40, entonces... Birz también se rompió el cruzado hace 2 años y han pagado 130. Esto nunca sabes. Yo creo que era una oportunidad de mercado que el Barça la ha aprovechado. Cuando no hay tanto dinero en caja, pues hay que sacar la imaginación. No todos los equipos pueden dejarse 200 millones como ha hecho el Real Madrid este verano para, bueno, tapar los agujeros del curso pasado, que fueron bastante no sé si me ha gustado más hoy. No sé si me ha gustado más hoy el traductor de Vicente. No está mal. O la ascendencia catalana del apellido Bernat. O sea, y es verdad que el programa mañana en la curva va a salir en su máximo apogeo. La ascendencia catalana, o sea, es un apellido valenciano también, quiero decir. Valenciano, balear, valenciano, en mi caso es un apellido de Benicàssim, que está en la Comunitat Valenciana, es un apellido de que no tiene nada que ver con Cataluña, en mi caso. O sea, y si tuviera que ver tampoco he dicho nada. No pasaría nada. Es el punto importante es que no pasaría nada. Lo que pasa es que le ha molestado. Bueno, si lo pones en internet, dice que es un apellido de origen catalán. A mí no me ha molestado, Marcos, que tengas un apellido, todo lo contrario, me encanta que tengas un apellido. No, digo que te ha molestado el dato. Significa fuerte como un oso. Digo que te ha molestado el dato. Los datos no molestan, Oye, Segura, que por cierto, por lo que leo en los últimos días, se va calentando el temita de Flick en el vestuario. ¿Se ha mosqueado el vestuario con esta rajada de Flick? Pues mira, yo creo, fíjate lo que te voy a decir. Creo que las palabras de Flick han hecho el efecto que quería Flick. Quiero decir, que los jugadores se piquen. Porque lo que ha notado Flick, y yo creo que por ahí iba las palabras del técnico alemán, es descensión en los primeros partidos. Yo el primer partido de Mallorca lo quito de la ecuación, Mallorca con 2 jugadores menos, lo voy a quitar de ahí, pero luego el Barça gana sobre la bocina con un gol en propia en el Ciutat de Valencia, en el minuto 90, y empata en Vallecas, ¿no? Y bueno, yo creo que Hansi Flick ha querido dar un toque de atención a los futbolistas, ha querido tocarles un poco el orgullo, porque a los jugadores no les gusta que se les hable de egos, y ha querido tocar un poco, aquí en Cataluña se dice tocar el crustó, ¿no? Tocar un poquito ahí a los futbolistas para que se piquen, para que saquen pecho y para que, bueno, pues digan que están aquí para ganar todos los títulos, ¿no? Y yo creo que, fíjate que la impresión que me da es que el mensaje de Flick ha tenido el efecto que él quería, que se hable de esto y que los jugadores se piquen un poco y que vuelvan al 100% después de este parón. ¿Vosotros creéis que lo hace un poco en ese sentido Flick, o que de verdad estaba mosqueado por lo que ha visto en los 3 primeros partidos y en los entrenamientos después de lo del año pasado? Bueno, a mí me encanta la interpretación siempre desde Barcelona buenista de lo que... O sea, estábamos ante la mayor rajada. Yo no había escuchado una rajada como esta en un inicio de temporada. Es que está la espantada de Camacho y luego está la rajada de Flick. Entonces, me parece que de repente decir que qué buena noticia que Flick se ha cabreado y ha criticado a los futbolistas porque esto les va a hacer ser mucho mejor. No, es que el otro día el Barça no estuvo bien porque no ha empezado bien la temporada y por lo tanto el otro día en Vallecas no está bien, no está teniendo la superioridad que tuvo en el final de la temporada pasada, y es normal que su técnico se cabree, y es aún más normal que les dé un toque de atención. Ojo, también me parece normal que los jugadores reaccionen, pero que todo esto sea una buena noticia, pues tampoco me parece que sea cuestión de felicitarse. No creo que vayan a canaletas después de las declaraciones de Flick a congratularse por lo que ha dicho o han hecho, ¿no? No, pero lo que sí es una buena noticia es que lo detecte lo antes posible y salga al paso, ¿no? Si él cree que puede ver el origen o el germen de algo que puede llegar a ser peligroso en el vestuario, que lo diga desde el principio, cuando él lo ve o cree que puede llegar a pasar, y ya está. Él habló sobre todo de, cuando le preguntaron por Fermín, dijo lo del ego, ¿no? Que no quiere hablar de Fermín porque eso es hablar de egos, y los egos te alejan de la victoria, ¿no? Te acercan a la derrota y te alejan de la victoria. Y yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Los egos en los vestuarios generalmente... La piña, ¿no? El equipo se acaba partiendo. Sí, es verdad, por ejemplo, el año pasado, Albert, cuando decían muchos jugadores que este año entrenaban con más intensidad, más físico y demás, creo que todo el mundo echaba un poco la vista atrás, porque si tú dices que este año entrenas con más intensidad, es que el año anterior no se hacía con Xavi, ¿no? Creo que era un poco la conclusión un poco que se llegaba a sacar, ¿no?
Sí. Bueno, eran los jugadores los mismos. Claro. Eran los propios jugadores. Cuando tú hablabas con un jugador del Barça en el inicio de temporada, sí, es que ese año entrenamos no más, pero mejor, casi mejor. Vale. Claro, yo este año he escuchado a Flick, y es verdad que era después de la pregunta de Fermín, pero a mí hay el otro día en este momento que vivimos en los parones de selecciones, que escuchamos a los jugadores, Pedri le dijo a los compañeros de Radio Estadio Noche que la clave del año pasado era que habían ido todos a una. Y cuando tú dices eso, no sé si tú mandas veladamente el mensaje de que igual este año la cosa no está de la misma manera. No tiene por qué, Pablo. Es una buena noticia, ¿verdad, Albert? No digo que sea una buena noticia, pero que tú digas que la clave del año pasado es que íbamos todos a una, se puede interpretar como esta temporada hemos de hacer lo mismo que hicimos el año pasado e ir todos a una. Pero está en cada uno interpretar, porque no queda claro al 100%. No, sí queda claro. Sí, Albert, sí queda claro, porque la respuesta de Pedro hubiera sido, es que la clave de este equipo es que todos vamos a una. Bueno, claro, no que el año pasado fuimos a una. Yo creo que el balance global de títulos. No creo que Pedri es lógico y es normal. Este año. No te preocupes, Marcos, que vamos a buscar datos como los de Vinicius y Lamine para dejar de rebuscar. Una cosa es que Pedri hubiese metido una rajada, que hubiese salido, pues como ya ha salido Oyarzábal a decir que no le ha gustado la segunda parte, decir, no me ha gustado cómo estamos jugando estos primeros partidos de temporada, o no me está gustando la actitud del equipo. Eso Pedri no lo ha dicho. No. Eso se lo podemos poner en boca de Flick. Flick sí ha metido un rajadón, estoy de acuerdo con Vicente, pero ya interpretar que dentro del vestuario también piensan que no están igual que el año pasado, Marcos, tú habla bien de tu ex, a ver qué te dice tu chica actual. Entonces, está claro, mira, es que tenemos que interpretar. Es un buen ejemplo. Si yo digo, pero es que ahora yo en la relación que estoy me apetece pasar tiempo con mi novia, ¿no tienes la sensación de que implícitamente estoy reconociendo que cuando estaba con otra persona quizá no me apetecía tanto? No, y que incluso dices, yo antes con mi novia pasaba mejor en momentos. Pues obviamente estás en una crisis. Estás en una crisis. Pero es que Pedri no ha dicho, nosotros antes éramos mucho mejor equipo, o antes íbamos mucho más a una que ahora. O sea, no ha dicho eso, Pedri. Estáis desvariando pero algo que no ha pasado. Entiendo que él, lo lógico, insisto, es que es nuestra labor en la de el equipo referencia del momento en España, que es el Barça, por lo que hizo el curso pasado. El líder, que yo sepa, no es el Barça, ¿no? No, bueno, el equipo referencia no el equipo referencia en la clasificación en este momento no es el Barça. En lo que pasa en 3 jornadas, creo que no es un buen barómetro. No, yo digo el equipo referencia en la clasificación. Hombre, Albert, antes has estado hablando del presente. Claro, pues el presente es el que dice Vicente. Vale, pues entonces si queréis... pero entonces estoy con vosotros. Hay una crisis galopante en el Barça. Es un equipo que ahora mismo está completamente... Ya entiendo. Yo entiendo un poco lo que dice Albert. O sea, al final... es inherente al ser humano que cuando las cosas van bien vas con el pecho un poco más inflado que cuando van mal. Claro. Y al Madrid y al Real Madrid incluso el año pasado le pasó con... Y que los enemigos con cada detalle que te pase a ti lo van a ver como un pequeño signo de debilidad y un rayito de esperanza para pensar que este año vas a estar más débil que el pasado. Oye, pero ¿dónde está Luco? ¿Dónde está Luco cuando hace falta? Mira, es que te la voy a contar. Luco venía hoy, me dijo que luego podía ayer, luego que podía hoy, y luego que podía ayer. Se ha creído ya una estrella, ¿no? Tú ya sabes que este es el problema de los egos. Esto es un problema de egos. El año pasado, bueno, no sé si buenos goles, Luco le llamaba y entraba, y este año ya quiere tertulias y elige rivales. Tú ya sabes que yo a Luco siempre lo intento juntar contigo, y si puede ser con Peña ya, mejor. O sea, ese es el tridente para mí. La guerra, ¿no? Vosotros os gusta la... Oye, mira, esta te va a gustar también, Vicente, segura. Yo me quedo con Albert, tengo que decir. El doble pivote Albert Vicente a mí me está encantando, ¿eh? Sí. Está bien también. Yo creo que esta le vamos a dar a Vicente, porque segura como es un Casemiro Busquets, ¿no? Sí. A mí lo que me extraña, Marcos, es que tú no le hayas comentado a Vicente que él tiene un apellido vasco, que no deja de ser también curioso. ¿Es verdad? Correcto, porque yo no he puesto sobre la mesa datos que no eran necesarios. Bueno, porque no nos has dicho nada de Nico Williams. Los necesarios son los que elija Vicente Azpitarte. Claro. Que digo que te va a gustar esta, Vicente, porque segura cómo está el tema del Camp Nou. Bueno, yo siempre digo que me declaro incapaz de dar una opinión sobre este asunto o dar una información, porque aquí tú puedes preguntar a 3 partes y las 3 partes te dicen una cosa diferente. Entonces, bueno, es bastante complejo. Hoy han salido informaciones de que el partido contra el Valencia seguramente se juegue en el Johan. Luego es verdad que en el Spotify Camp Nou por dentro ya están probando todo lo que viene a ser el videomarcador para el partido contra el Valencia, pero creo que dar una información, una opinión es
muy complicado, es tirarse mucho a la piscina, porque esto depende mucho de técnicos del ayuntamiento de Barcelona, de bomberos, de la Guardia Urbana, que se firme el CFO, el certificado final de obra, que finalmente se dé la licencia de primera ocupación. Ya sabemos que tú imagínate que incluso el Spotify Camp Nou está bien, pero ya sabemos cómo van los trámites de la administración en este país, que son lentos. Entonces, bueno, yo creo que es bastante complicado decir algo. Hombre, tú pasas por fuera, quiero decir, tú caminas alrededor del Camp Nou y es verdad que por dentro parece que está bien, pero por fuera, hombre, meter a 27.000 personas para el día 14 de septiembre... yo no digo que es difícil o que es imposible, pero hombre, parece un poco una utopía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso esperaremos ver qué es lo que dice el Barça. Marcos, a mí, yo en esta dualidad vital que tengo de político, de senador, tengo que decir que yo tengo que hacer una declaración responsable sobre el futuro del Camp Nou y animar a que todo se haga de forma correcta y decir que evidentemente cuando acuda el público al Camp Nou pues será en las mayores garantías. Ahora, la dualidad viene por convertirme a esta hora de la noche en un polemista iracundo que dice que yo no iría al Camp Nou en estas condiciones. Porque me parece que yo no tengo la sensación de que vaya a ser seguro si no se acometen muchas de las cuestiones que incluso ya hemos visto en los últimos días, como la propia Guardia Urbana tuvo que entrar dentro del Camp Nou. No está destilando las mejores sensaciones el Camp Nou de seguridad, ¿no? Y me parece que eso, ahora ya hablando en serio, creo que es lo principal en este momento. Ya lo secundario es el espectáculo y el futuro del Fútbol Club Barcelona. Lo prioritario en este momento es la seguridad del espectador. Bueno, yo creo que los accesos están prácticamente hechos para esos 27.000. Hay muy poca cosa que falta, es la información que tengo yo. Es cierto que va a ir justo para el partido contra el Valencia, pero si no es ese, no tardará, igual en 2 semanas después, pero está todo bastante cerrado. Luego en la Champions va a haber más problemas. Es que a mí esto me recuerda un poco... Encantado, claro. Me recuerda un poco aquel baño cuando cayó aquella bomba atómica, ¿no? Es que no me sale el nombre. Hiroshima. No, estoy hablando de las playas de Murcia. Es que se me ha ido ahora el nombre. Aquel baño de Fraga, de Manuel Fraga, cuando se baña en las playas. Eso es que claro, se bañaba para probar que no, pues yo me imagino al ver yendo primero al Camp Nou para ver cómo está todo seguro allí. Esto es una caricatura que está haciendo Vicente, graciosa, pero no es real. No es graciosa, pero es una caricatura, sí. No, es graciosa porque tú sabes perfectamente, además como representante, ¿no?, de territorial en el Senado, que es imposible que le den un certificado de primera ocupación a una estructura que no es segura para la gente. O sea, claro, sí. Vamos, quiero pensar, porque ahí sí que ya sería para apaga y vámonos, nunca más. Que eso, diciéndolo en serio, evidentemente nadie va a poner un pie ahí si no es seguro, eso está claro, En fin, algo que nos dejemos por contar desde Barcelona, ¿Segura? Nada más, todos pendientes un poco de la lesión de Balde, de cómo avance estos días. 3 semanas aproximadamente va a estar fuera. Lo que nos dicen es que objetivo Oviedo para que pueda estar contra el Paris Saint-Germain, por ejemplo, ¿no?, el día 1 de octubre. Así que los ojos puestos en Balde, que es un jugador importante y es la primera lesión del Barça esta temporada. Gracias, Segura, un abrazo, buenas noches. Un abrazo. Es que es un poco una faena el tema de Balde, Albert. Sí, es verdad que va a dar la oportunidad de que tal vez podamos ver a Jofre Torrents, que es un chico de la cantera del que hablan maravillas, o sea que incluso los que lo vieron el año pasado algún partido en el filial, jugó poco porque él era futbolista del juvenil, dicen que le puede acabar quitando el sitio a Balde al largo plazo. Ese es el nivel, así que está Gerard Martín, ¿no?, que también es un jugador que el año pasado cumplió. A mí no me parece un jugador nivel Barça, sinceramente, pero cumplió. Y yo creo que para los partidos que se va a perder Balde no creo que vaya a suponer ningún problema, sinceramente. En mi vida quiero el optimismo de Albert, de verdad, ¿eh? Pues nada, si quieres te digo que el Barça va a perder contra el Oviedo por no tener a Balde. Le preguntas por la enésima lesión de Alejandro Balde y la respuesta es que qué buena noticia que va a poder subir un chaval de la Masía. Sí, no, claro, eso es una buena noticia derivada. Obviamente no es una buena noticia, pero estamos hablando de una pequeña lesión de 3 semanas, 2-3 semanas. O sea, no...
dentro de lo que cabe no ha sido gran cosa. Sí que no es lo de Mendy ni es nada. Me fío de Albert en el 95% de sus opiniones. En el 100. En alguna no. 95 está bien. 95 de 100. 95 te lo firmo. 95 te lo firmo. Pero no me fío ni de Albert ni de muchos compañeros de Barcelona en el tema de la cantera, porque siempre que hay un futbolista del FC Barcelona siempre hablan maravillas de él y luego no hay un porcentaje tan alto de jugadores que se consolidan.